amigos, yo soy el doctor Luis López y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de traumatismo craneoencefálico, sus generalidades, vamos a definirlo, clasificarlo, qué debemos hacer cuando tenemos un paciente con posible traumatismo craneoencefálico, cuáles son los métodos y el manejo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar principalmente entonces a definir qué es traumatismo craneoencefálico. Vamos a definir traumatismo craneoencefálico como una patología netamente médico-quirúrgica, caracterizada por una alteración cerebral secundaria a una lesión traumática en la cabeza con la presencia de al menos uno de los siguientes elementos, pero recordando principalmente que esta patología es tanto multidisciplinaria y que incluye tanto médico como quirúrgico. Entonces tenemos cuáles son los elementos importantes: alteración de la conciencia, cambios neurológicos y también cambios de índoles neurofisiológicos y diagnóstico de una fractura de cráneo y lesiones intracranianas a través de métodos diagnósticos aparte del examen físico y de la anamnesis. Entonces, seguimos con la incidencia con respecto a la morbimortalidad. Esto representa un aproximado de por cada 100.000 habitantes, unas 200 personas se ven afectadas con traumatismo craneoencefálico en cualquiera de los aspectos o cualquiera de las circunstancias que vayan a presentarse. Hay una relación, primero hombres con una relación 3:1 y sobre todo entre los 15 y 25 años con respecto a las mujeres. El 25% de las muertes por traumatismo y el 50% de las muertes ocasionadas son por accidentes de tráfico y el otro porcentaje queda representado en accidentes domésticos y accidentes que ocurren en la primera y segunda infancia, representando esto de manera general un aproximado de 1% de todas las muertes. Para aquí vemos que no es una morbimortalidad tan elevada, sin embargo, con el pasar de los años, con el avance de ciertas tecnologías, este aumento se ha venido relacionando mucho con el uso del teléfono con respecto a los accidentes de tránsito. Continuamos entonces. Con respecto a la etiología, haciendo un breve repaso de qué nos puede ocasionar un traumatismo craneoencefálico. Viene diciendo desde la parte intrauterina, ponemos un ejemplo, una mujer embarazada de 25 años de edad, 36 semanas de embarazo, casi que el embarazo ya está a término, va caminando por la calle, la tropieza cualquier transeúnte, ella cae boca abajo y tiene una lesión intrauterina y automáticamente puede causar un traumatismo craneoencefálico en ese feto. Esto es dependiendo principalmente qué es lo que lo ocasionó, la fuerza, la magnitud, hay muchos elementos que están relacionados. El parto es otro factor bastante importante. En la primera y segunda infancia la morbimortalidad aumenta, principalmente aquellos pacientes que están en etapa escolar y también en la etapa preescolar. En el joven adulto, en un aproximado de los 15 a 19 años son los que se relacionan el aumento bastante progresivo y el resto es accidentes domésticos que ocurren en la tercera edad. Entonces, en la siguiente parte vamos a hablar sobre las lesiones primarias, lesiones secundarias, terciarias y aquellas que están relacionadas. Comenzamos haciendo un breve repaso acerca de lo que son las lesiones primarias. Aquí estamos hablando principalmente de fracturas, contusiones, laceraciones y lesión axonal difusa. Son debidas básicamente al impacto y a los mecanismos de aceleración y los mecanismos de desaceleración que ocurren y estos movimientos son relativos del encéfalo respecto al cráneo. Ocurren de forma inmediata al traumatismo. Aquí no tiene que el paciente pasar cierta cantidad de tiempo para que se vayan reflejando cuáles son las características de la lesión que tiene en ese momento. Y estas son las culpables de las lesiones nerviosas y vasculares que aparecen según ocurre el traumatismo. Entonces veamos cuáles son las lesiones secundarias. Estas son los hematomas, hemorragias intracraneales, congestión vascular cerebral, edema, hipertensión intracraneal. Veamos que aquí ya el paciente o estas lesiones son bastante graves según sea la severidad del traumatismo y aunque iniciadas en el momento del impacto, estas van a presentar una manifestación clínica más tardía, caso contrario que pasa con las lesiones primarias que ocurren de manera inmediata.
Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar lo que es la lesión terciaria y el deterioro retardado. Con respecto a la lesión terciaria, esta es la manifestación tardía de los daños progresivos no ocasionados por la lesión primaria y en algunas ocasiones la lesión secundaria, pero estadísticamente se da más que todo en la lesión secundaria. Aquí pueden presentar los pacientes necrosis, apoptosis, programación por la desconexión de neuronales que produce eventos de neurodegeneración y encefalomalacia, entre otros. Ya aquí es una progresión bastante agresiva del traumatismo craneoencefálico, una presentación bastante grave. Y el deterioro retardado corresponde al 15% de los pacientes que presentan traumatismo craneoencefálico y estos no manifiestan síntomas o signos de lesión cerebral, pero en el transcurso de que ocurre este evento van apareciendo muchísimos más signos. Es decir, tenemos un paciente que llega al área de urgencia, se evalúa, se hace anamnesis, se hace tomografía. En ninguna de las dos valoraciones, ni tanto de la manera de diagnóstico por imágenes ni la presentación clínica, el paciente aparentemente no tiene ningún traumatismo severo, un traumatismo craneoencefálico que identifique como tal a este paciente con este diagnóstico. Sin embargo, el paciente se encuentra en área de observación por lo mínimo 6 horas y a las 7 horas aproximadamente el paciente comienza a presentar un deterioro retardado, pero de una manera tan agresiva que ya deja de pasar por la lesión primaria, secundaria y terciaria y aparece directamente un deterioro retardado. Continuamos entonces con, según la integridad de las cubiertas craneales. ¿Cómo puede presentarse entonces el traumatismo craneoencefálico? Dos maneras, traumatismo craneoencefálico cerrado y traumatismo craneoencefálico abierto. Con respecto al cerrado, esto nos quiere decir que alguna de las cubiertas está íntegra, bien sea el cuero cabelludo, la dura madre, y no existe una continuidad entre la masa cerebral y el exterior. Y en el caso del traumatismo cráneoencefálico abierto, aquí hay una disrupción de las cubiertas cerebrales y es siempre obligatorio reparar. Por eso hay que recalcar que esta patología es netamente médico-quirúrgica, ya que en la mayoría de los casos es necesario la parte de neurocirugía. Continuamos entonces con la clasificación. ¿Cómo nosotros vamos a clasificar el traumatismo craneoencefálico? Aquí hay que usar algo que en la mayoría de nosotros, si somos personal de la salud, conocemos, estudiantes de medicina, auxiliares. Sin embargo, vamos a hacer aquí un breve repaso por si nos están viendo otras personas que no tienen nada que ver con el área de la salud, pero lo están tomando como cultura general. Entonces, hablamos de ciertas características puntuales de la escala de Glasgow, que es lo que nos va a dar la clasificación. La escala de Glasgow va a manejar la respuesta ocular, la respuesta palpable, la respuesta verbal y la respuesta motora. Con respecto al paciente, cuando nosotros lo vayamos a valorar en la parte de la respuesta ocular, le vamos a dar un punto si no tiene respuesta. Al estímulo 2 puntos, al estímulo auditivo 3 puntos y si la respuesta ocular es espontánea 3 puntos. Respuesta verbal, ¿qué es lo que nosotros debemos valorar en este paciente? Si tiene respuesta verbal, 1 punto. Si los sonidos son incomprensibles, le damos 2 puntos. Y aquí esto lo vamos a ir sumando para ver cuánto nos da y poder realizar la clasificación correspondiente. Si las palabras están fuera de contexto, son respuestas inapropiadas, es decir, ¿cuántos años tiene usted? Y la persona o el paciente responde simplemente tengo 3 hijos, son respuestas que no están acorde a lo que le estamos preguntando y si en este caso es de esta manera, al paciente se le dan 3 puntos. Desorientación en alguna de las 3 esferas, en tiempo, espacio, persona. Si el paciente no sabe que está en una sala de urgencia, si el paciente piensa que está en la sala de su casa o si todo lo contrario está ubicado en las 3 esferas, le damos 5 puntos. Si el paciente está desorientado, entonces le damos 4. Con respecto a la respuesta motora, cuando el paciente no tiene ninguna respuesta motora, 1 punto. Respuesta normal en extensión o desaceleración, le damos 2 puntos. En la respuesta normal en flexión o decorticación, 3 puntos. Si el paciente, cuando nosotros estamos realizando la exploración física, retira un pinchazo a un estímulo inmediatamente, le damos 4 puntos. Si este localiza estos estímulos nociceptivos o dolorosos, que era lo que le estaba hablando en la parte anterior, entonces le damos 5. Y si el paciente obedece o realiza movimientos espontáneos, le damos 6 puntos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a llevar esto? A lo siguiente, fíjense a continuación, que es, vamos a tener una puntuación ya
realizando toda esta valoración. Entonces, si tenemos un paciente que presenta de 14 a 15 puntos, es un traumatismo craneoencefálico leve. De 9 a 13 puntos tenemos un traumatismo craneoencefálico moderado, y de 3 a 8 puntos un traumatismo craneoencefálico severo. Por eso es importante conocer y aprender a utilizar la escala de Glasgow. ¿Cómo nosotros vamos a realizar el diagnóstico del traumatismo craneoencefálico? Principalmente de manera clínica, anamnesis y otros métodos. Entonces vamos a hacer aquí un breve repaso del paciente politraumatizado cuando llega a la sala de urgencia. Este debe sospecharse siempre de la existencia de lesiones de diversos órganos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos se presentan por accidentes de tránsito, accidentes de índole doméstico, donde solamente no se ve involucrado la cabeza, sino otras partes del cuerpo. Por eso nosotros debemos valorar al paciente de manera general principalmente. Y la valoración inicial debe estar hecha por un equipo multidisciplinario, recordando lo que les dije al principio, que no simplemente es una patología quirúrgica, sino también de la parte médica. Por eso debemos descartar las lesiones a distintos niveles. ¿Qué vamos a buscar nosotros en anamnesis? Debemos hacer un interrogatorio bastante exhaustivo. Claro, esto va a depender directamente del paciente. Si nosotros tenemos en sala un paciente con un Glasgow de 9 puntos, no vamos a esperar que nos dé todos los datos aportados que nosotros requerimos. Desde qué le pasó hasta qué fue lo que ocurrió desde el momento que recogieron al paciente hasta que lo llevaron a la sala de urgencia. Entonces aquí nos debemos basar principalmente en el estado general del paciente. No es lo mismo valorar un paciente con 8 o 9 puntos de Glasgow, que no nos va a brindar la información, sino que va a ser a través de terceros, como personal de auxiliar, paramédicos, familiares, a un paciente que tenga de 14 a 15 puntos de Glasgow, que nos puede brindar él directamente la información. Debemos valorar la respiración, si se cansa, si el paciente verbaliza correctamente, la movilidad de las 4 extremidades, que lo vamos a hacer en conjunto con el equipo de traumatología y ortopedia del hospital, recordando que es una valoración multidisciplinaria. Y cuál fue la asistencia inicial, como se lo estaba diciendo al principio, el tiempo transcurrido, que es muy importante desde que ocurrió el accidente, para poder identificar posteriormente si es una lesión primaria, secundaria, terciaria. Entonces continuamos con la tomografía computarizada. Es la imagen de elección para el diagnóstico, pronóstico y control evolutivo de las lesiones iniciales del traumatismo cráneoencefálico y de la respuesta a la terapia. Entonces, esto es una pregunta de examen para aquellas personas que nos están viendo, que son estudiantes de medicina, que son internos o haciendo su internado rotatorio, bien sea el caso. Entonces, cuando nosotros indicamos una tomografía, no simplemente es para realizar el diagnóstico de un paciente con traumatismo craneoencefálico, también debemos conocer que es para el pronóstico de ese paciente y posterior control evolutivo de la imagen, a ver si el paciente va respondiendo o no al tratamiento, no simplemente para realizar el diagnóstico. Entonces, aquí les traigo algo bastante puntual, es que el volumen de la lesión se calcula multiplicando los 3 diámetros de la lesión y dividiéndolos por 2. Si su morfología tiende a ser esférica, esto lo vamos a multiplicar por 2. Recordamos que esto es una constante. Esto no es que me lo voy a aprender si es esférica 4 o 5. No, esto es una constante y esto prácticamente es una memorización al caletre. Entonces, si la lesión es esférica, lo multiplicamos por 2. Y si la morfología se asemeja a un elipsoide, lo vamos a multiplicar por 3. Esto es con el fin de clasificar las lesiones por traumatismo craneoencefálico en la tomografía axial computarizada, y se creó la escala de Marshall para esto que les estoy diciendo, que es lo que vamos a ver a continuación. Esta es la escala, que no vamos a detallarla porque esto, recuerden que estamos hablando es de generalidades de traumatismo craneoencefálico. Aquí vamos a hacer es como el breve repaso de qué es lo que estudia la escala de Marshall, que fue lo que le dije en la parte anterior, y va a tener diversas categorías. Si la lesión es difusa, la vamos a clasificar como tipo 1, si la lesión es difusa, es tipo 2. Esto va dependiendo a si tiene cisternas presentes con desviación de línea media, es dependiendo principalmente de las características que nosotros encontremos en la lesión, en la parte de la tomografía. Así sucesivamente, si la lesión es de difusa tipo 2, si presenta edema, si el paciente presenta hemorragia, si las cisternas están comprimidas o ausentes. Entonces, la otra parte que evalúa son las cisternas, si estas son normales, si están presentes, si están comprimidas o ausentes.
o si están totalmente ausentes. La lesión si es de tipo masa, si no presenta una lesión tipo masa, si es esférica, si es elipsoide, dependiendo de los CCs aproximados de que si presenta una hemorragia intracraneal, y nos va a dar más o menos una visión de cuál es la tasa de mortalidad que puede presentar el paciente en dependencia a la lesión que tenga la tomografía computarizada, que va desde un 9.6% hasta un 52.8%. Sigamos entonces aquí en la parte también del manejo del paciente politraumatizado, que en la mayoría de los casos es politraumatizado, pero eso es otro tema aparte. Fijándonos principalmente en cráneo encefálico. Debemos realizar una observación clínica por lo menos con 6 horas y una valoración neuroradiológica. Entonces, realizamos en una primera instancia la valoración clínica, la anamnesis del paciente, solicitamos una radiografía de cráneo. Si el paciente no presenta fractura y tiene un Glasgow de 14 puntos, lo ideal sería que el paciente se mantenga en observación de 4 a 6 horas. En una primera instancia, dependiendo a esta segunda valoración, se mantiene el paciente entonces 24 horas generales hasta que se indique la alta hospitalaria. Si el paciente en esta primera radiografía tiene signos sugestivos de fractura, se le solicita una tomografía, y si el paciente tiene lesión intracraneal, se solicita inmediatamente una interconsulta con neurocirugía. Y sin embargo, si el paciente no presenta una lesión intracraneal en la tomografía, pero obviamente tiene signos radiológicos y tomográficos de traumatismo o de fractura, se deja al paciente en observación durante 24 horas, se solicita otra vez estos estudios, y si el paciente no presenta ningún cambio y está clínicamente estable con 14 o 15 puntos de Glasgow, se indica posterior el alta hospitalaria, que es el mismo resumen que les voy a presentar en la siguiente diapositiva, que es lo que básicamente les estaba mencionando, pero un poco más de fijación en la parte de neurocirugía. Entonces, si tenemos lesión intracraneal, inmediatamente la parte de neurocirugía, porque estos son los especialistas en este tipo de casos. Y si no tiene una lesión intracraneal, entonces le realizamos al paciente observación clínica alta según la estabilidad y según la escala de Glasgow, que por lo general tendría que ser de 14 a 15 puntos exactamente. Si el paciente ya tiene 12 puntos de Glasgow, se mantiene en observación para realizar nuevamente la exploración y los estudios complementarios. Entonces, esto con la parte de la observación clínica. Entonces ya finalizamos esta parte, continuamos haciendo un breve resumen. Ya esta sería la parte final de nuestra clase por el día de hoy. Recordamos que esto es generalidades acerca del traumatismo craneoencefálico y no aunamos en diversas temáticas que lo acompañan. También podría ser el traumatismo craneoencefálico, que es casi el 70% de los casos. Aquí les traje un resumen de cuáles son las complicaciones que puede presentar un paciente con traumatismo craneoencefálico, acordando que la buena recuperación, que es el que ocurre en el 60% de los casos, seguido de una incapacidad moderada que puede representarse en un 30 a 32%. Incapacidad grave representa un 2%, incapacidad leve va a estar representada de un 5 a 6%, y la muerte es la que representa menos morbimortalidad con respecto a años anteriores por ciertos avances y también la capacidad que tiene el paciente o no de manejar ciertas situaciones, y la salud mental ha estado bastante inmiscuida en este tipo de casos. Entonces, esto ha sido todo por la clase de hoy, espero que le haya servido, recordando que cada una de estas puntualidades, de estas definiciones, de la clasificación, nosotros siempre debemos investigar un poco más para tener un conocimiento más claro, y siempre que nosotros buscamos nuevas informaciones acerca de traumatismo craneoencefálico, si ya tenemos un conocimiento básico, así como el pequeño resumen que hicimos el día de hoy, se nos va a hacer un poco más fácil entender todo. Sobre todo, siempre tenemos que tener presente, conocer la escala de Glasgow, cuál es el manejo cuando el paciente llega al área de urgencia, y qué tenemos que hacer posteriormente a que ya hemos hecho todo lo anteriormente nombrado el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, y nos vemos en una próxima oportunidad.